Glory to God, glory to God. Gloria a Dios, gloria a Dios. I don't know about you guys, but I feel the Holy Spirit in this place. Yo no sé de ti, pero yo siento el Espíritu Santo en este lugar. And I don't know if you're like me, Y no sé si eres como yo, but I serve a God who redeems people pero yo le sirvo a un Dios que redime. and who redeems lives. Y Él redime vidas. And so in this morning, Y en esta mañana we're going to honor vamos a honrar our pastor, nuestra pastora, who has been redeemed in many ways. quien ha sido redimida en muchas maneras. And we're going to honor the Lord and exalt his name. Y vamos a honrar y exaltar el nombre de Dios. And we're going to remember together Y vamos a acordarnos juntos who he is quién es Él as the God who redeems. como el Dios que redime. I'm glad you're all standing already. Let's start with the reading of the word. If Me you will. alegra que todos están ya de pie, así que vamos a comenzar con la palabra de la lectura de Dios. If you can turn with me to Ruth 2, Si pueden ir conmigo al libro de Ruth 2, verse 20. 20. And when you have it, please say amen. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Amen. Amen. The Lord bless him, Naomi said to her daughter-in-law. He has not stopped showing his kindness to the living and the dead, she added. That man is our close relative. He is one of our guardian redeemers. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su amor hacia los vivos y los muertos. Este hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que nos pueden redimir. Let's pray. Oremos. Lord, Señor, thank you for your presence in this place. gracias por tu presencia en este lugar. Thank you because we all acknowledge Gracias porque todos reconocemos that you are the God who redeems. que tú eres el Dios que redime. I ask you, Father, in this morning, Yo te pido, Padre, en esta mañana, that you be the one que tú seas who provides us el que nos provea with the daily bread. con el pan diario. My God, I ask you to touch us, Mi Dios, te pido que nos toques, that your Holy Spirit would move among us, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros and that you would start to move things in the heavenly realms, y que tú empieces a mover las cosas en el mundo espiritual to move away distractions, para que remueva las to distracciones, move away obstacles, para que remueva los obstáculos and that we would be willing y para que estemos dispuestos to open up our hearts a abrir nuestros to corazones receive your word. para recibir tu palabra. Let it be your word Que sea tu palabra coming from my voice. viniendo de mis labios. Let it be your word Que sea tu palabra that enters into our ears, que entre en nuestros oídos and use your humble instrument y que nosotros seamos instrumentos humildes for your glory. para tu gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. So in order to understand Para poder entender that we serve a God who redeems, que le servimos a un Dios que redime, we have to first tenemos primero acknowledge que reconocer that we need redemption. que necesitamos redención. And I'm so grateful Y estoy tan agradecida for all of the confirmation por todas las that confirmaciones God brought through every part of this service que Dios trajo a través de cada parte del mensaje, as He prepared the message mientras Él preparaba el to mensaje be received in this morning. para ser recibido en esta mañana. As First Lady Chalwell was praying, Como la pastora estaba orando, I just received that special confirmation from the Lord yo recibí esa confirmación especial de parte del Señor. as she summarized so beautifully Como ella sumarizaba o finalizaba tan hermosamente the need that we have la necesidad que tenemos as human beings como seres humanos to be redeemed. de ser redimidos. But what does it mean to be redeemed? Pero ¿qué significa ser redimido? What does it mean to redeem? ¿Qué significa redimir? In Hebrew, En hebreo, the word God la palabra Dios is the act es el acto of delivering de liberación or ransoming, o de redención, often involving que usualmente envuelve the payment of a price. el pago de un precio. In English, En inglés, redemption redención is the act, es el acto, process, el proceso or an instance of offsetting o un instante de ofrecer or compensation o compensar for a defect. por un defecto. To redeem is to free Para redimir es hacer libre, from what stresses, distresses, liberar por lo que te estresa or harms. o te hace daño. It's to atone for. Es
to atone for, hacer propiciación de tal, to make good, hacer bueno, to release from blame or debt, soltarte de alguna deuda, to free from the consequence of sin, liberarte de las consecuencias del to pecado, buy back. de comprarte de nuevo. So where can we see God's heart for redemption in the Word of God? ¿Cómo vemos el corazón de redención en la palabra de Dios? Where can we not see God's heart for redemption in the Word of ¿Dónde God? no podemos ver el corazón de Dios por redención? Today we're going to overview the book of Ruth, Hoy vamos a revisar el libro de Ruth, which is only 4 chapters. que es solamente 4 capítulos. We are not going to read all 4 chapters. No lo vamos a leer It todos, would take way too much time. nos tomaríamos mucho tiempo. Before we get started, I just want to show you how God so beautifully Antes de comenzar, quisiera enseñarle cómo Dios tan preciosamente, equips us to do His will. Él nos equipa para hacer su voluntad. For the past 2.5 months, Por los pasados 2 meses y medio, I've been studying the book of Ruth, he estado estudiando el libro de Ruth. and I got this Bible study book on Ruth Y tengo un libro de estudio de Ruth, from my boss's daughter. de la hija de mi jefe. She just had some extra resources laying around. Ella solamente tenía unos cuantos recursos And my boss knows that I serve the Lord, y mi jefe sabe que le sirvo a Dios and she offered me this book. y me ofreció este libro. I had something else prepared to bring for you today, Yo tenía algo más preparado para traerle hoy, but God redirected the message pero Dios le dio nueva dirección al mensaje so that way someone here, para que alguien aquí, as well for myself, igual que conmigo, would receive the word recibiera la palabra that God is the God who redeems. que Dios es el Dios que redime. So in the book of Ruth, En el libro de Ruth we're going to highlight a few important passages, vamos a mostrar unos cuantos pasajes importantes and we're going to get to know the characters found within it. y vamos a conocer a los personajes en él. The main 3 characters Los personajes principales who get to play a role quien toman una parte in God's redemption en plan la redención del plan de Dios are Naomi, son Noemí, Ruth, Ruth and Boaz. y Boaz. So I'm going to give you some background before we get into the characters. Le daré un poquito de historia antes de entrar al personaje. The book of Ruth takes place in the time of the judges. El libro de Ruth toma lugar en el tiempo de los jueces. In Judges 21 verse 25, En Jueces 21-25 it says, dicen, in those days, en esos días Israel had no king. Israel no tenía rey. Everyone did as they saw fit. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana. This sounds a lot like the world that we live in today. Suena mucho como una regla en la que vivimos hoy. So I bring this to you Así que le traigo esto because it's a time that we can relate to. porque es un tiempo al que podemos relacionar And we're going to see y vamos a ver that in the midst of this time que period, en el medio de este tiempo God was still faithful, Dios todavía estaba He still siendo fiel, redeems. Él todavía redimía and that's the same God that we serve y today. es el mismo Dios al que le servimos hoy. So, in Así Ruth, que en el libro de Ruth there's a magnifying glass hay una lupa placed over que está puesta sobre a specific family of Ephrathites. una familia específica de hebreos Amen. From Bethlehem, Judah. que era de Belén de Judá. And if you turn to Ruth 1, verse 1 to 2, Y si se van al libro de Ruth 1 al 2, this is where our story starts. aquí es donde comienza nuestra There historia. was a man named Elimelech who was the head of his household. Había un hombre que se llamaba Melech, que era el jefe de familia, And Naomi was his wife. y Noemí era su esposa. They had 2 sons, Tenían 2 hijos, Mahlon Malón and Kilion. y Quilión. They left Bethlehem Se fueron de Belén when it was in a state of famine, cuando era un tiempo de hambruna, meaning there was very little food to be found, que había muy poca comida para comer, if any at all. si alguna se encontraba. So they moved to Moab, Así que se movieron al sitio de Moab, which was enemy territory que era un territorio de enemigo to the Israelites. de los israelitas. Within 10 years of living in that land, Dentro de 10 años viviendo en aquella tierra, Naomi's husband el esposo de and her Noemí sons y sus hijos all died. murieron. While they were alive, Mientras estaban en vida, her sons married Moabite women. los hijos de Ruth se casaron con mujeres moabitas. One was named Ruth, Una era Ruth, the other was named Orpah. la otra se llamaba Orfa.
Now there came a time while Naomi was living in Moab, Ahora vino un tiempo mientras Noemí vivía en Moab and her children had passed away, y sus hijos habían muerto and her husband passed away. y su esposo había muerto. When they heard word Cuando ellos escucharon palabra that there was again bread to be found que ya había comida de nuevo in the land of Bethlehem. en la tierra de Belén, So after losing all sense of safety, después de haber perdido todo sentido de seguridad, all her security, toda su seguridad, her, she, ella and her daughter-in-laws y sus nueras got ready to go back to Bethlehem. se prepararon para ir de regreso a Belén. But only one committed herself Pero una sola hizo el compromiso to follow Naomi back to Bethlehem. de seguir a Noemí de regreso. And it was a Belén. Y fue Ruth. So when Ruth got to Bethlehem with Naomi, Cuando Ruth llegó a Belén con Noemí, she made it her mission ella hizo su misión, to work in the land of Bethlehem trabajar en la tierra de Belén as a foreigner, como un extranjero, living in reverent fear. viviendo en miedo constante. And by the end of the story, Y para el final de la historia, only 4 short chapters, son los 4 capítulos cortos, the lineage el linaje of Naomi's deceased husband del esposo ya muerto de Noemí is redeemed es redimido when their guardian redeemer Boaz, cuando el guardián llamado Boaz, he agreed él estuvo de acuerdo to marry Ruth a casarse con Ruth and to buy all of Naomi's deceased husband's land. y comprar toda la tierra del esposo ya fallecido de Noemí. And by doing this, Y al hacer esto, Elimelech's family name la familia de Abimelech was restored fue restaurado and redeemed y fue redimido as it was como fue according to the Jewish customs de acuerdo a las costumbres judías and traditions y tradiciones of that time. de ese tiempo. The very fact that God had given Moses the law, El hecho de que Dios le había dado a Moisés la ley, that if the head honcho of the family que si el cabeza de familia passed away, fallecía didn't have any children to inherit the land, y no tenían hijos para heredar la tierra, he made sure él se aseguraba that that family could have redemption. que esa familia pudiera tener redención. The very fact that God gave Moses that law for the people El hecho de que el mismo Dios le haya dado esa ley a Moisés para el pueblo showed his heart mostró su corazón and how he loved to redeem his people. y cómo a él ama redimir a su pueblo. So there are 3 main points Así es que hay 3 puntos that I principales want you to take away from this message que quiero que se lleven con ustedes de este about mensaje, how God redeems us. de cómo Dios nos redime. Number 1, Número 1, God can redeem us in the midst of any circumstance, Dios nos puede redimir en medio de cualquier circunstancia, even when we think it is hopeless. aun cuando nosotros pensamos que no hay esperanza. Number 2, Número 2, God is the redeemer of all people. Dios es el redentor de toda persona. What a special service we're in ¿Qué servicio tan especial to estamos? celebrate all of the cultures, Está celebrando todas las culturas. and what a special time Y qué tiempo tan especial to remember and declare de recordarnos y declarar that God is the redeemer of all people. que Dios es el redentor de todo pueblo, toda persona. The third point is this: El punto número 3 es este. God works with Dios trabaja con and for y para the good of his people. el bien de su pueblo. His heart beats to redeem his creation Su corazón late para redimir su creación and restore them y restaurarla to a healthy relationship with a him. una relación saludable con él. So let's focus in on main point number 1. Así que vamos a enfocarnos en el punto número 1. God is the God who redeems the hopeless Dios es un Dios que redime al que no tiene esperanza and the devastated. y al que ya está destrozado. God is not limited to our circumstances. Dios no tiene límite a nuestras circunstancias. God can redeem us in the midst of any circumstance, Dios nos puede redimir en medio de cualquier circunstancia, even when we think it's hopeless. aun cuando nosotros pensamos que no hay esperanza. In Romans 8, En Romanos 8, verse 38 to 39, 38 y 39 dice: it says, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." Praise God. And he says,
Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni los presentes ni los porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amen. Genesis 18:14. Génesis 18:14. It says, "Is anything too hard for the Lord?" Aleluya. I'm going to read that again. "Is anything too hard for the Lord? ¿Hay algo imposible para Dios? I will return to you Yo regresaré a ti at the appointed time next year, al tiempo señalado el año que viene, and Sarah will have a son." y Sara tendrá un hijo. Amén, aleluya. The nature of God La naturaleza de Dios is revealed in both of these scriptures es revelada en estas dos escrituras as limitless. sin que no tiene límite. There are neither Ninguna, spiritual forces no hay fuerza espiritual nor human conditions ni condiciones humanas which can restrict the movement of the Holy Spirit, que pueden restringir el mover del Espíritu Santo, nor the completion of His will. ni que se complete su voluntad. Nor can any of these things Ninguna de estas cosas stop God pueden detener a Dios from redeeming us. de hacer redención en nosotros. Naomi in the book of Ruth, Noemí en el libro de Ruth, she experienced this miraculous redemption. ella experimentó esta redención milagrosa. She experienced this in her life Ella experimentó eso en su vida without having to do anything sin tener que hacer nada, except one thing. simplemente una cosa. Ruth 1 verse 6, Ruth 1:6 it says, dice: "When Naomi heard in Moab that the Lord had come to the aid of His people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there." Cuando Noemí escuchó que el Señor ya había restaurado el pueblo de Israel, ella decidió tomar sus dos nueras y regresar a Belén. So we already know that only one of those daughters-in-law made it back. Así que sabemos que solamente una de esas nueras regresó con ella. And there was going to be quite a few steps Iban a haber unos cuantos pasos that they would take que ellos tomarían before redemption really came into fruition in their lives. antes de que la redención de verdad viniera a tomar fruto en sus vidas. But the only thing that was required Pero lo único que le fue requerido to activate fue que activaran the redemption of God in her life la redención de Dios en su vida, was to return home. fue regresar a casa. Naomi returned home. Noemí regresó a casa. She returned from the land of Moab, Ella regresó de la tierra de Moab, which was counted and qualified que estaba contada y cualificada as enemy territory. como territorio enemigo. And she did that Y ella hizo esto to go back to the land of Bethlehem. para regresar a la tierra de Belén. Bethlehem can be translated Belén puede ser traducido to the land of bread. como la tierra de pan. There was a promise Había una promesa in the home en la casa that God had orchestrated que Dios ya había formado for her family to live under. para su familia, para que su familia viviera bajo. And when her family left the land of promise, Y cuando su familia dejó la tierra de promesa, everything went wrong. todo fue mal. In Joshua 21 verse 45, En Josué 21:45 it says, "Not one of all of the Lord's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled." y ni una de las nuevas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. In Luke 1:37, En Lucas 1:37, Jesus says, Jesús dijo: "For no word from God will ever fail." porque ninguna palabra de Dios ha fallado. God doesn't break His own promises. Dios no rompe sus promesas. Naomi had a promise in the land where she was born. Noemí tenía una promesa en la tierra donde ella había nacido. God didn't break that promise. Dios no rompió esa promesa. He didn't kill her husband. Él no mató a su esposo. He didn't kill her son. Él no mató a sus hijos. That was consequences Eso eran of what consecuencias happened when they left the land of the o promise. lo que pasó cuando salieron de la tierra de la promesa. God has established Himself a reputation Dios se ha establecido con una reputación since the beginning of time desde el principio de los tiempos to be faithful de ser fiel and to complete His promises. y cumplir sus promesas. So, Así que, how often
¿Qué tan Does frecuente God give us promises Dios nos da that we promesas just don't believe que simplemente no He creemos or can complete for us? que Él no podrá cumplir para nosotros? How often do we abandon the promise ¿Cuántas veces nosotros abandonamos la promesa in our minds, en nuestras mentes, in our hearts, en nuestros or corazones, even physically abandoning the place of promise o físicamente abandonando el lugar de la promesa to embrace the world's comfort? para nosotros poder abrazar la comodidad del mundo? I was born into a home Yo nací en una casa o en un where hogar God was claimed to be donde Dios era the one that we served. al que le servíamos. He made a lot of promises to my family and my Él le hizo muchas promesas a mi familia and some of those y algunas de esas have not come to pass yet. todavía no han pasado. So I'm not going to tell you about them. Algunas le voy a decir, But I will tell you pero le voy a decir that God has never been que Dios nunca ha sido so far from my life tan lejos, ha estado tan lejos de mi vida when I was a child. cuando yo era una niña. But when I started to grow up, Pero cuando comencé a crecer, I couldn't see those promises coming to fruition. yo no podía ver esas promesas cumplirse. My faith got shaky. Mi fe se tambaleó. I stopped believing. Dejé de creer. I couldn't believe that the God No podía creer que el Dios, who was good que era bueno, would allow me me permitiera to be in such situations. que estuviera en esas situaciones. When I was young, Cuando era pequeña, I remember since when I was young yo me acuerdo desde que era that pequeña my father was always a very sick man. que mi padre siempre estuvo enfermo. He had from A to Z Él tenía de la A a la Z any kind of illness you can think of. todas las enfermedades de las que puedas pensar. And he suffered my whole life. Y él sufrió toda su vida. But in 2020, Pero en el 2020, when he passed away, cuando él falleció, I rejected God yo rechacé a Dios. because I said, Porque yo dije, you made us promises. tú no hiciste promesas. You said that our family would be united, Tú dijiste que nuestra familia estaría unida and my father passed away. y mi padre falleció. Where is the promise of God? ¿Dónde está la promesa de Dios? So I rejected God, Así que yo rechacé a and I Dios ran from him y yo corrí de él. for 4 years. Por 4 años I returned home. yo regresé a casa. Praise God. I got to the point in that life Llegué a un punto en esa vida where I finally felt so empty, cuando finalmente me sentía tan vacía and I recognized y reconocí that I needed to return home que yo necesitaba regresar a casa to get the bread of life para obtener el pan de that vida I traded in que yo cambié for the bread that the world offered me. por el pan que el mundo me ofrecía. So let me encourage you in this morning. Así que déjame animarte en esta mañana. Even if your life seems hopeless, Aunque tu vida se vea sin esperanza or your circumstances distorting your view of God, o tus circunstancias estén distorsionando tu vista de Dios, it's never too late nunca es tarde to return home. para regresar a tu casa. When you return home, Cuando regresas a casa, you give God the space He needs to redeem. le das a Dios el espacio que él necesita para redimir. Jesus told the parable of the prodigal son Dijo la parábola del hijo pródigo in Luke 15 en Lucas 15, to share this about God's heart. que compartiera eso con el corazón de Dios. He's willing to embrace you. Él está dispuesto a He's willing to abrazarte. receive Él you. está dispuesto a recibirte. There's a willingness we have to have Pero tiene que haber una disposición que nosotros tenemos que tener to allow God access para permitirle a Dios el acceso, to redeem us. para que Él nos redima. I'm a living testimony of this. Yo soy un testimonio vivo de eso. I was outside of God's Yo grace, estaba fuera de la gracia de Dios, searching the world for the bread buscando el mundo, el pan that only God could provide in Jesus Christ. que solo Dios puede proveerme en Cristo Jesús. And I returned home, Y yo regresé a casa and He redeemed me. y Él me redimió. This brings us to main point number 2. Esto me trae al punto número 2. God is the redeemer of all people. Dios es el redentor de toda persona. God shows no impartiality Dios no enseñó imparcialidad to any race, a ninguna raza, culture, cultura, gender, género, ethnicity, etnia,
etnicidad or lifestyle. o estilo de vida. Any group, o grupo étnico o estilo de vida. He is the Redeemer of all people. Él es el redentor de toda persona. In Titus 2, En Titos 2, verse 11 to 14, del 11 al 12 dice, it says, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good." Amén. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Jesus Christ died Jesús murió so all people para que todo pueblo could have an opportunity tuviera una to oportunidad receive salvation para recibir salvación and be sanctified, y ser santificado, to become his own people, para volverse su pueblo. not to leave them how he found them, No para encontrarlos como Él, dejarlos como Él lo encontró, but to purify pero them purificarlos as part of the redemption como parte de la redención so they could become his own people. para que nos volviéramos su pueblo. In Romans 3, En Romanos 3, verses 21 to 23, 21 y 23, it says, dice, "But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile, for all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus." Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo y su efecto. We were all dead in sin. Estábamos todos muertos en pecado. We were all in need of a Savior. Estábamos todos en necesidad de un Salvador. And for those of us who've been redeemed, Y para aquellos de nosotros que hemos sido redimidos, even we know aún nosotros sabemos we needed that que redemption. necesitábamos esa redención. So consider Ruth. Así que piensen en Ruth. She was a foreigner to Israel. Ella era una extranjera en Israel. She was a Moabitess. Era una moabita. She was an enemy. Era un enemigo. She wasn't born a child of God, Ella no nació siendo una hija de Dios. but she faithfully committed her life Pero ella fielmente comprometió su vida to following her mother-in-law, a seguir a su suegra, serving her. sirviéndole. And although she wasn't a part Y aunque ella no era parte of God's chosen nation, de la nación escogida de Dios, she was adopted into sonship. ella fue adoptada. Just like it says in Romans 8, verse 14 to 15. Como dice en Romanos 8, We were adopted into sonship. fuimos adoptados a redención. And Ruth was accepted by God. Y Ruth fue aceptada por Dios. Despite her natural born identity, Sin importar donde ella nació, su identidad de nacimiento, she was a piece of the puzzle ella era una parte clave del rompecabezas that revealed God's redemption que iba a revelar la redención de for Dios herself a través de su persona and for Naomi's life. y para la vida de Noemí. Ruth 2, verse 11 to 12. Ruth 12, 11 a 12. Boaz says to her, "I've been told all about what you've done for your mother-in-law since the death of your husband, how you left your father and mother and your homeland and
came to live with a people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Aleluya. Poder de Dios. Ya me han contado, respondió Boaz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió su esposo. Cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. See, just as Boaz alluded to, Así como Boaz, how he hinted, como él le dio más o menos una idea, God is the one who redeems. Dios es el que redime. So it didn't matter Así que no importaba that Ruth wasn't a natural born descendant que ella no era, que nació en el sitio, era descendiente of Abraham. de Abraham. All that mattered Lo que importaba era was that God es que Dios extended his grace le extendió su gracia and favor to her y su favor hacia ella and redeemed her y la redimió in spite of a pesar de her human condition su condición humana or natural born identity. o su naturalidad de donde haya nacido. For some of us, Para algunos de nosotros there were times in our lives hubieron momentos en nuestras vidas that we willfully engaged donde nosotros voluntariamente nos in the taking envolvimos on of identity, en the receiving identity voluntariamente recibir una identidad that the world gave us. que el mundo nos dio. That means that we partook in what the world had to offer. Eso significa que tomamos parte de lo que el mundo tenía que So instead ofrecer. of identifying Así es que en vez de identificarnos as children of God, como hijos de Dios, we might have identified with what the world had to offer. a lo mejor nos identificamos con lo que el mundo tenía que ofrecer. When I was living in the world Cuando estaba viviendo en el mundo and I was living outside of God's grace, y estaba viviendo fuera de la gracia de Dios, I indulged willfully yo voluntariamente me envolví in evil behavior. en actos diabólicos o malos. I did all the things that the Lord hates. Yo hice todo lo que el Señor odia, Therefore, taking on the identity of the world tomando la identidad del mundo and rejecting y or rechazando forsaking o olvidando the identity that Jesus Christ died to give us. la identidad que Cristo Jesús murió para darnos. I was addicted to alcohol. Yo estaba adicta al alcohol, I smoked marijuana. fumaba marihuana, I was into New Age spirituality. estaba en tu espiritualidad de nueva era, I engaged in witchcraft and mediumship. yo me envolví en brujería, I entertained astrology yo entretenía la astrología and crystals, y los cristales, not including no incluyendo my lifestyle of fornication mi estilo de vida de fornicación and adultery. y adulterio. And when I came back to Jesus, Y cuando yo vine de regreso a Jesús, I came with the identity that I took from the world, yo vine con la identidad que yo había tomado de and I put it down at His feet. y yo la puse a sus pies. And He delivered me from all of those things. Y Él me liberó de todas esas cosas. And my identity has been redeemed Y cuando mi identidad ya ha sido redimida in Jesus Christ. en Cristo Jesús, It didn't matter to Him no le importó a Él that I looked like the world. que yo me veía como el mundo, It didn't matter to Him no le importaba a Él that I chained myself to things that were not of Him. que yo me até a cosas que no eran de Él. When I laid it down at His feet, Cuando yo las puse en sus pies, He delivered me. Él me liberó. He is a God who redeems. Él es un Dios que redime. Consider where you are now in your life. Considera dónde te encuentras ahora en tu vida. Are you righteously redeemed? ¿Estás redimido Or do you justamente? still feel ¿O todavía sientes like an enemy to God? como que eres un enemigo de Dios? Could it be possible Puede ser posible that you still need an encounter que todavía necesites un encuentro with the God who redeems? con el Dios que redime. I'm here to tell you with absolute certainty Ya estoy aquí para decirte con seguridad that no matter what circumstance you're in your life, que no importa las circunstancias en las que te encuentres en tu vida, God who redeems is here today, el Dios que redime está aquí hoy. and He wants to redeem your Y identity. Él quiere redimir tu identidad. Which brings us to main point number 3. Eso nos trae al punto principal número 3. God is the God who redeems mankind to Himself. Dios es el Dios que redime al humano hacia Él. His heart beats
su corazón late to redeem his creation para redimir o por redimir su creación and restore them y restaurar to a healthy relationship. a una relación saludable. Since the beginning of time, Desde el comienzo de los tiempos, God has made it a point to demonstrate Dios ha hecho un punto para él demostrar his love su amor for humanity, por la humanidad, despite the sin which plagues it. sin importar el pecado en ella. John 3:16. Juan 3:16, We all know the word. todos lo sabemos. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Poder de Amen. Romans 5:8. Romanos 5:8. But God demonstrates his own love for us in this. Pero Dios demostró su amor para nosotros en esto, While we were still sinners, que aún siendo nosotros pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. 1 John 4:8-11. Primera de Juan 4, del 8 al 11. Whoever does not love Aquel que no ama does not know God, no conoce a Dios, because God porque is Dios love. es amor. This is how God showed Así es que Dios demuestra his love among us. su amor por nosotros. He sent his one and only Son Él mandó a su único Hijo into the world al mundo that we might live through him. para que vivamos a través de Él. This is love. Esto es amor. Not that we loved God, No que amamos a Dios, but that he loved us pero que Él nos amó and sent his Son y mandó su Hijo as an atoning sacrifice como un sacrificio for justo our sins. por nuestros pecados. Dear friends, Señor, aleluya. Amigos, this is where I want you to see this. aquí es donde quiero que vean. Since God so loved us, Porque como Dios nos amó tanto, we also ought to love one another. también tenemos que amarnos unos a otros. As we walk with God, Mientras caminamos con Dios, we will be led to do a lot vamos a ser guiados a hacer muchas to cosas, demonstrate his love demostrar for su others. amor por otros. So maybe you're redeemed. Así tal vez eres redimido, You're in a great place with God. estás en un lugar All maravilloso glory con to Dios. Him. Toda gloria sea para Él. This part's for you. Consider Boaz in the book of Ruth. Considera a Boaz en el libro de Ruth. He was a righteous man of God Él era un hombre justo de Dios, who demonstrated the love of Jesus. quien demostró el amor de Jesús. He was used by God Y fue usado por Dios to carry out his plan of redemption para llevar su plan de for redención Naomi, para Naomi, for Ruth, para Ruth and for a lineage y por el linaje that would lead que sería guiado into the personhood of Jesus. hacia donde fue la persona de Jesús. For those of you who don't know, Porque aquellos que no saben, Ruth and Boaz Ruth y Boaz get married at the end of Ruth, se casan al final del libro de Ruth and they contribute to the lineage of Jesus. y ellos contribuyen al linaje de Jesús. In Ruth 3, verse 10 to 13, En Ruth 3, del 13, 10 to 13, del 10 al 13. it talks about when Ruth asked Boaz to redeem Elimelech's family, his bloodline, by marrying her. Habla de cuando Ruth le pregunta a Boaz para redimir el linaje de la familia de Abimelech. And Boaz made it his business to redeem her. Y él lo hizo el asunto de él para redimirlos. In Ruth 4, En Ruth 4, verse 9 to 10, del 9 al 10, this comes into fruition. eso se cumple. Boaz bought Naomi's land, Boaz compró la tierra de Noemí, which belonged to her former husband Elimelech. que le pertenecía a su esposo llamado Then Abimelech. he married Ruth Y así él se casó con Ruth to redeem the lineage para redimir el linaje of another man. o de otro hombre. Poder de Dios. Hallelujah. Boaz had all of the right things Boaz tenía todas las cosas correctas, necessary necesarias to redeem this family. para él redimir esta He familia. was a blood relative. Él era un relativo cercano. He had money. Él tenía dinero. He had a willingness. Él tenía la voluntad. He had a la disposición willingness to redeem para redimir and carry out God's y plan llevar el
plan de Dios for redemption. para redención. He had a willingness. Él tenía una disposición. Maybe you're not waiting for redemption in your life. A lo mejor no estás esperando por redención en tu vida. Maybe your neighbor A lo mejor tu is vecino waiting for your willingness está esperando to por allow God to use you de to permitir que Dios te redeem use their life. para tú redimirlos a ellos. Do we have this same heart posture that Boaz had? Tenemos el mismo corazón y postura que tenía Boaz. Are we willing to give what God has gifted us Estamos dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado to carry out His plan para llevar su plan a Are you willing to share the hope ¿Estás dispuesto a compartir la esperanza of life de vida that comes through redemption, que viene a través de la redención, even if it means aun si signifique you will have to make selfless and personal sacrifices? aún tengas que hacer sacrificios personales y no egoístas? I think this is an important word for us this morning Creo que es una palabra importante para nosotros esta mañana because we have a promise. porque tenemos una promesa. God promised to extend the tent, Dios promete extender la cabaña. la tienda. Oh, esta tienda. Aleluya. People are going to come. Personas vendrán, The promise will come into fruition. las promesas se cumplirán. Don't run. No corras. Are you going to be willing Vas a estar dispuesto to be a part para ser parte of God's plan for redemption, del plan de Dios para redención, not only for the church, no solo para la but iglesia, also for the lives that are going to be coming through those doors? por eso también para las personas que van a estar viniendo por esas puertas. No matter how they come No in, importa cómo ellos vengan, are you going to be ready and willing to receive them? estarás listo y dispuesto a recibirlos porque vendrán. Are you willing and ready to receive them Estás dispuesto y listo para and recibirlos allow God to use y you permitir que Dios te use to redeem their lives as well? para redimir sus vidas también. Aleluya. There is hope Hay esperanza in and beyond redemption. en y más allá de la redención. Consider again the story we just learned about in the book of Ruth. Piensa otra vez en la historia que acabamos de leer, el libro de Ruth. Consider the characters. Piensa en los personajes. Naomi was hopeless. Noemí no tenía She was humbled by esperanza. life. Estaba siendo humillada por la vida. She lost her husband, Perdió su esposo, her sons, sus hijos. but when she returned home, Pero cuando ella regresó a casa, God redeemed her. Dios la redimió. Ruth was a foreigner Ella era una extranjera and an enemy to the Jews. y era una enemiga a los judíos. Yet, Y she aún was así, filled ella cumplió with hope, con la esperanza, even after loss, aún después de la pérdida. as she faithfully committed her life Como ella fielmente comprometió su vida to serving her mother-in-law. para servir a su suegra, God redeemed her. Dios la redimió. Poder de Dios. Boaz was a righteous man of God Boaz era un hombre justo de who Dios, went about his own business quien estaba en sus propios negocios, while demonstrating mientras demostraba the love of Jesus for others. el amor de Cristo por los demás. And when God led Y him cuando Dios le dio la to carry oportunidad out his will para él llevar a cabo su plan in his business, en sus negocios, he obeyed. él obedeció. Today, look at your situation. Consider your situation Puedes considerar tu situación and consider y considera where you are in this current season of life. dónde estás en este tiempo de tu vida. Do you need redemption? ¿Necesitas redención? Are you waiting for a promise from God? ¿Estás esperando alguna promesa? Do you even want redemption? Tal vez quieres redención. Are you in a season where you have so much fruit Estás en una temporada donde tienes tantos that God frutos is just asking you to share it with others? que Dios te está pidiendo que lo compartas con otros. Are you being required to work diligently Se te está siendo requerido que trabajes while God arduamente establishes His glory mientras Dios establece su gloria in and through you? en ti y a través de ti. I'm going to end with this. Voy a terminar con esto. 1 Peter 1, verse 18 to 19. Primera de Pedro 1, 18 to 19. 18 y 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Aleluya. Poder de Dios.
como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de los antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Poder de